Resumen de noticias de la RIES, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 495, presentado en voz sintética para fácil difusión. Algunas de las opiniones pueden no estar en sintonía con la doctrina de la Iglesia. 1. El Being One Forum de Madrid, un evento New Age que ha defraudado y provocado denuncias. Fuente: varios medios. En los dos últimos boletines Informes dimos información detallada sobre el Being One Forum, que tenía previsto celebrarse en la capital de España y que tuvo que hacerse en una localidad cercana. Por la controversia que ha traído consigo, recogemos a continuación lo más significativo que se ha publicado después en los medios de comunicación desde el mismo día de su finalización, el pasado 14 de mayo. Problemas de financiación. Los organizadores del Being One Forum, un ciclo de conferencias sobre crecimiento personal reanudado el sábado 13 de mayo por la tarde después de que centenares de personas protestaran por su cancelación en Leganés, Madrid, reconocieron al día siguiente que no tienen dinero para pagar a los proveedores y han pedido disculpas, según leemos en El Mundo. A través de un mensaje en la página oficial del evento en la red social Facebook, la organización, que seguía entonces sin estar localizable por teléfono, ha achacado esta situación a un problema de financiación. Hasta el último momento el fundador de Being One ha intentado recaudar todo el capital posible para hacer realidad este sueño y evitar la cancelación, han indicado en el mensaje. Being One Forum es un foro de coaching, que pretendía reunir en Madrid del 12 al 14 de mayo a los 16 mejores autores de libros sobre crecimiento espiritual. La inscripción oscilaba entre los 80 euros por poder seguir las conferencias vía internet, hasta los 900 por asistir de forma presencial los 3 días en primera fila. El evento, que inicialmente se había anunciado en la Casa de Campo, donde se celebró el viernes 12 con retraso y muchos problemas técnicos, fue trasladado el sábado 13 a la cubierta de Leganés. Las personas que se trasladaron el sábado a primera hora hasta este lugar se encontraron con las puertas del recinto cerradas, lo que motivó protestas en la calle donde llegaron a congregarse en torno a 2.000 personas, algunas de las cuales interpusieron denuncias en el juzgado número 3 de Leganés contra la organización. Finalmente, el sábado por la tarde el foro se reanudó, después de haber estado paralizado durante unas horas. Gracias a la aportación de algunas personas que siguen confiando en Being One se ha podido recaudar dinero y continuar con las ponencias. Queremos agradecer profundamente a todos los ponentes su entrega absoluta y a todos vosotros vuestra paciencia, entendiendo la frustración que estáis sintiendo, han señalado desde la organización. El domingo el evento continuó con algunas incidencias, ya que según ha señalado la organización a través del mismo medio no hay autobuses, ni catering, ni pantallas, ni auriculares, ni casi nada de lo que estaba programado. Quejas, reclamaciones, revuelta de gurús. La primera jornada de Being One, el ambicioso Congreso de Crecimiento Espiritual que se celebró en Leganés durante 3 días, avisaba de posibles tormentas. Y no solo por la lluvia. Las hojas de reclamaciones volaban. Goteras, frío, mal sonido. El sábado, el evento estuvo virtualmente cancelado. Por la mañana, la cubierta tenía sus puertas cerradas. La desinformación era absoluta, hasta el punto de que Robin Sharma, el gurú estrella del evento, autor de El monje que vendió su Ferrari, apareció por allí sin saber nada. Además, la página web se había caído o apagado. La rumorología y el malestar se desataron en torno a un evento que podía costar hasta los 990 euros del abono Centaurus. Finalmente, se reanudó. Así lo contaba Javier Villuendas en el diario ABC. Desde el principio, Being One ha sido una gincana de adversidades que arrancaron el miércoles anterior con el anuncio de que se iba a celebrar en Leganés en lugar del Madrid Arena. El desencuentro entre los organizadores y Madrid Destino, la gestora de este último espacio, fue la causa. Muchos asistentes habían reservado su hotel cerca de ese lugar, pero tocaba aceptar esta nueva realidad y ejercitar el equilibrio emocional. Hubo problemas financieros. También faltó pagar a los proveedores, el equipo de seguridad, las pantallas, según un miembro de la organización. Se había abonado una parte. En el Madrid Arena pasó lo mismo.
Las previsiones de público tampoco se cumplieron, pensaban en 6.000 personas cuando han sido 3.000, y fallaron unos inversores. La sensación de estafa crecía, aunque el público, instruido en las teorías de la aceptación, sobrellevaba los malos tragos con encomiable savoir-faire. Aquí se va a demostrar nuestra capacidad de aprendizaje, el universo nos está poniendo una prueba, comentaba una mujer con los ojos bien abiertos. Otra señora intuía que hay energías que no quieren que esto salga. Es un desastre, vamos a intentar fluir, decía Pilar. Jorge concluyó, sí lo sé, no vengo. Una amiga suya se fue a Barajas en medio del caos y volvió a Barcelona. La cara que puso cuando Jorge le llamó porque el Congreso continuaba debió ser surrealista. El momento más singular sucedió con la llegada de Sarma, al que se le arremolinó la gente en busca del selfie. En medio del follón, un individuo estilo Tom Wolfe pidió a todos que se sentaran, que el gurú daría su lección en plena calle. Él traduciría. Sin micro lo único audible fue, la manera en que entregamos el poder a los otros es pensando que no tenemos poder. Y se fue. Por la tarde, Being One abrió el chiringuito. Esto es un caos, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros somos luchadores, comentó un asistente. Pidieron aportaciones voluntarias a los asistentes. Vergüenza e indignación eran las palabras más oídas. Según cuenta Aroa Díaz en Leganés Activo, pasaron las horas y los asistentes se agolpaban en la plaza colindante. Muchos se agruparon para interponer quejas a la policía. Incluso algunos ponentes, que desconocían qué era la que ocurría, se dirigieron a los asistentes para intentar calmar a la gente. 2 horas después, llegaban las explicaciones del organizador, Antonio Moll. No tenemos más fondos, aseguraba el valenciano. Aseguraba ante los asistentes que permanecían a las puertas del recinto, que les era imposible pagar a los técnicos y la seguridad para llevar a cabo el evento. Así, solicitó donaciones para subsanar una deuda de 80.000 euros. Finalmente, algunos de los presentes dieron el dinero y el evento se ha podido celebrar el sábado por la tarde. Según el organizador, el evento ha costado cerca de $500.000 de euros debido al caché de los autores. Un gasto que podría haber propiciado el cambio de ubicación. Frío, goteras y mala acústica fueron la tónica en la primera jornada. Una situación que disparó las críticas de algunos usuarios. Estos se quejaban de que no habían obtenido lo prometido a pesar del precio de la entrada. Este oscilaba entre los 80 euros para los asistentes online y los 900 euros para los más exigentes. No obstante, estas categorías no se vieron reflejadas en los asistentes en sus asientos. Además, en las más caras se incluía el acceso a determinadas salas que no se han celebrado puesto que la cubierta no dispone de estos espacios. A pesar de todo, el evento se ha celebrado, y continuará hasta el 14 de mayo. El fiasco de Being One Forum. En El Cotidiano leemos un artículo de María J. Pérez que se refiere al encuentro como un proyecto demasiado ambicioso, el más grande de Europa, un foro de diálogo plural y libre sobre qué o quiénes somos y nuestra relación con el universo, como en su página web indica, con más de 12 conferencias y talleres de 16 best-sellers nacionales e internacionales de la talla de Miguel Ruiz, Emanuel Dagger, Sonia Fernández, Vidal, Sergi Torres, Alicia Sánchez, Miguel Ruiz Jr., José Ruiz, Alex Rovira, Neil Donald Walsh, Robin Sarma, Greg Braden, Mabel Katz, Dr. Joe Vitale, Muyi, Anita Muriani y Jeff Foster. Me voy directa a la comisaría a poner una denuncia, esto es una estafa, comentaba Susana, una de las asistentes que, después de haber pagado su entrada de 80 euros, no alcanzaba a comprender el motivo de semejante fiasco. Personas recién llegadas del aeropuerto arrastraban junto a su maleta su desilusión y descontento. He venido desde Bilbao con mis 2 hijas, aparte de los 265 euros de cada una de las entradas hay que sumarle el hotel en Madrid y el vuelo. Esto no tiene nombre, comentaba otra de los tantos estafados. La primera de las conferencias estaba programada para las 10 de la mañana del sábado de la mano de Robin Sarma, quien ha estado conversando con el público para tranquilizar los ánimos.
Antonio Moll, organizador del acto, se ha dirigido a la gente congregada en las puertas a las 2 de la tarde informando de la necesidad de recaudar más dinero para poder llevarse a cabo el foro, aparte de lo ya pagado por cada entrada cuyos precios oscilaban desde los 990 hasta los 60 euros. Finalmente, la Plaza de Toros ha abierto las puertas para aquellas personas que continuaban en las inmediaciones. Los afectados se organizan y denuncian. Ni los pensamientos positivos relatados en plena calle, ni las posturas de yoga alrededor de la cubierta de Leganés, ni el clamor de la gente han conseguido que Being One se celebre a tiempo, según cuenta Pablo León en El País. Decenas de particulares han denunciado a los organizadores del Being One Forum. Tras varias horas protestando fuera, el evento se ha acabado celebrando. El primer día, los retrasos, el frío y los problemas de sonido generaron la insatisfacción del público. Pero el sábado el enfado fue a más al encontrarse con las puertas cerradas. Desde las 9:30, centenares de personas se han ido arremolinando alrededor de la cubierta y, ante la falta de noticias de la organización, algunos han denunciado. Desde Being One no emitieron ningún comunicado, su teléfono de contacto no funcionaba y su web no estaba operativa. Al no poder contactar con nadie de Being One, el público ha decidido plantarse en los alrededores de la cubierta en señal de protesta. Desde la nueva cubierta, nombre del espacio multiusos desde que el pasado 1 de marzo entrara a gestionarla el grupo Friends, no han querido hacer declaraciones con respecto al motivo de lo que parecía era una cancelación del evento. Estamos apenados por los asistentes e intentando que esto se solucione. Horas después de que comenzara la protesta, las puertas se han abierto y el Congreso ha comenzado. Estoy muy triste porque la gente se piensa que me he quedado con dinero y no es verdad, decía a viva voz desde el escenario el organizador Antonio Moll, esto cuesta más de 1 millón de euros. A pesar de esa declaración pública, Moll declinó contestar cualquier pregunta a El País. El negocio de la espiritualidad. ¿Cuánto me ha costado traerlos? No tengo ningún problema en contestar, más de medio millón de euros, afirma Antonio Moll, el empresario valenciano que había organizado en Madrid Being One, el mayor evento de crecimiento personal en Europa, según reza su publicidad. Desde 80 hasta 1000 euros tenían que pagar los asistentes por escuchar las conferencias de 16 autores de bestsellers dedicados a la espiritualidad, como Robin Sharma, El hombre que vendió su Ferrari, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, o el español Alex Rovira, La buena suerte. Así lo cuenta Ocean de Leurme en El País. El organizador de Being One habló con El País hace unas semanas. La historia de Moll se asemeja a la del clásico protagonista de un libro de crecimiento personal. En 2003 inició una larga trayectoria empresarial que le llevó a fundar varias empresas relacionadas con las nuevas tecnologías e Internet. Pero en 2016 dio un giro radical a su carrera profesional al apostar por un proyecto mucho más personal, crear un foro en el que reunir a los más prestigiosos líderes del pensamiento y del desarrollo personal. Parte de la sociedad tiene un concepto de la espiritualidad como algo propio de locos, pero no es así. Los autores que asisten a Being One no son charlatanes, asegura Moll, de 37 años, que cambió el guión de su vida tras leer El poder de la hora hace poco más de un año, en plena crisis personal. Organizar este evento no fue algo buscado. Me surgió una madrugada en Boston. Sentí una sensación de paz y de alegría muy grande dentro de mí. Y me lancé, recuerda Moll. El empresario es consciente de los prejuicios que rodean la espiritualidad y a sus gurús. Para mí el dinero es una energía viva muy potente. No veo por qué Cristiano Ronaldo puede cobrar mucho dinero por hacer su trabajo y estos escritores prestigiosos no razona. Preguntados por los honorarios que iban a cobrar por sus conferencias en el foro, la mayoría de los conferenciantes prefiere mirar para otro lado. Aún así, las tarifas de algunos de estos autores por participar en encuentros internacionales de este tipo se elevan a 50.000 euros la hora, sin contar con los vuelos en primera clase, ni los hoteles de lujo. Sus palabras las escucharán, en su mayoría, mujeres de mediana edad, según la organización. Doctores, universitarios, científicos y actores de todo el mundo. No está destinado a un sector de la población en particular, asegura el empresario.
Lo que hacen ellos es poner en funcionamiento tu brújula interior, es el don que tienen. Porque todas las respuestas las tienes dentro de ti, lo más difícil es encontrar el camino hacia ellas, subraya Moll sobre los ponentes. Entre ellos se encuentra Mabel Katz, que presentó el domingo su método hawaiano, Ho'oponopono. Esta argentina establecida en Los Ángeles viaja a través del mundo para compartir su mensaje. Podemos cambiarlo todo en nuestra vida. Lo único que hay que hacer es corregir los errores. ¿Y cómo se hace? Borrándolos, explica sonriente. Yo era contable y lo tenía todo. Pero pude ser feliz solamente cuando empecé a creer, sostiene Katz, para quien la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. No tiene ninguna doctrina que seguir, al contrario, tienes que perseguir lo que tienes dentro de ti para encontrar las respuestas que buscas, subraya Moll. Las conferencias, que iban a contar con traducción simultánea a 6 idiomas, lenguaje de signos y retransmisión en directo, tienen un nexo en común, la búsqueda de la felicidad. Un día estaba en mi cama, exhausto. Levanté la mirada y vi una silla. De repente entendí que lo que siempre había estado buscando no existía. Era tan simple como aceptar las cosas tal y como son, relata con emoción Jeff Foster, otro de los conferenciantes, sobre esa búsqueda, de la que se habla este fin de semana y a la que cada ponente invita a llegar de distinta manera. Joe Vitale, por ejemplo, cuenta que vivió en la calle durante muchos años en Estados Unidos. Empezó a leer libros sobre espiritualidad en la biblioteca pública de su ciudad hasta que escribió los suyos que le convirtieron en millonario. Todo empieza con la mente. Hay algo en el universo que se llama la ley de atracción. Basta con pedir algo y visualizarlo para obtenerlo, dice. No todos los ponentes del encuentro son tan optimistas. Aunque todos comparten el convencimiento de que la espiritualidad mueve montañas. Pero los asistentes de Madrid se han quedado sin conocerles. 2. Rusia, apuntan que disminuirán los testigos de Jehová, ilegalizados recientemente. Fuente, Sputnik News. El reciente cese de las actividades de la organización matriz de los Testigos de Jehová en Rusia generará cambios importantes entre las filas de sus seguidores en el país, según reveló a Sputnik el profesor Alexander Beorkin, especializado en el estudio de sectas. Es predecible que la cantidad de seguidores de la organización en Rusia disminuya, pero lo más importante es que los derechos civiles de muchos ciudadanos rusos quedarán protegidos, opinó de Beorkin. El 20 de abril, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al Centro de Dirección de los Testigos de Jehová, su organización jurídica principal en el país eslavo, como extremista y prohibió su labor en Rusia, además de incautar sus bienes. Ahora observamos un fuerte ataque contra Rusia vinculado con el veredicto sobre los Testigos de Jehová. Tratan de presentarlo como la lucha contra una fe, pero esto es falso, afirma el profesor. El veredicto no tiene que ver con el tema de la fe ni la prohíbe, sino que se refiere a una entidad jurídica que manejaba enormes recursos financieros para reclutar agresivamente a nuevos miembros y limitar sus derechos civiles. Según de Beorkin, los Testigos de Jehová rechazan las bases del Estado ruso, prohibiendo a sus seguidores servir en el ejército o participar en las elecciones. Además, la organización no permite practicar ciertas profesiones y disuade activamente a sus adeptos a la hora de recibir formación superior. En general, los seguidores de esta secta se someten a un estricto control por parte de la organización matriz y, a menudo, los nuevos reclutas ingresan en las filas de los testigos por engaño. Nadie impide ni prohíbe que los seguidores se reúnan, profesen una fe o discutan sobre sus creencias. Pero, personalmente, creo que próximamente la cantidad de miembros de los Testigos de Jehová, en Rusia, disminuirá considerablemente. Sin la base financiera, ya no se podrá invertir tanto en la conversión de nuevos adeptos y la expansión, y los miembros existentes perderán su interés con el tiempo, afirmó de Beorkin. La decisión de la justicia rusa sobre la suspensión del Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia, está justificada por la protección de los derechos civiles, opina el profesor. Los defensores de los derechos humanos, también los de otros países, apenas se ocupan de los casos de las víctimas de las sectas, en Rusia.
Resulta que protegen más a las organizaciones que los violan que a los ciudadanos afectados, observó el experto ruso, que se basó en su experiencia a la hora de comunicarse con organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Arriba. 3. Los mormones dejarán de inscribir a sus adolescentes en los Boy Scouts. Fuente, AFP. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD o Mormones, anunció el pasado 11 de mayo que dejará de colaborar con la Asociación de Boy Scouts de Estados Unidos, BSA, por diferencias culturales. En un comunicado, los mormones norteamericanos informaron que la IJSUD dejará de inscribir a sus jóvenes correligionarios de entre 14 a 18 años en los Boy Scouts, ya que no satisfacen completamente las necesidades de los adolescentes, según informa AFP. Aunque negaron que tuviera que ver con el incremento de líderes gays y transgénero en la organización juvenil, han mostrado en el pasado su profunda preocupación. A los jóvenes de 14 a 18 años de edad no les sirven los programas de Varsity, o Venturing, que históricamente han sido difíciles de implementar dentro de la iglesia, aseguró la web de la congregación con sede en Salt Lake City, Utah. A principios de este año, los Boy Scouts levantaron el veto al ingreso a los niños transexuales, que regía desde hacía más de un siglo. En 2013, la organización juvenil comenzó a admitir en sus filas a adolescentes abiertamente homosexuales, mientras que en 2015 levantaron el veto que impedía a los adultos homosexuales trabajar como monitores. La IJSUD amenazó entonces con abandonar la organización al sentirse profundamente contrariada por esos cambios. Ahora, no atribuyó específicamente su decisión a estas modificaciones y manifestó que los BSA siempre les han permitido operar sus programas conforme a sus estándares y creencias, y se han mostrado muy solidarios. Este cambio es para satisfacer las necesidades de los jóvenes de 14 a 18 años. La Iglesia evalúa continuamente lo que es mejor para nuestros jóvenes y familias, y seguirá haciéndolo, explicó la institución religiosa. Esta ruptura, después de más de un siglo, afectará a más de 130.000 adolescentes mormones en Estados Unidos y 55.000 en Canadá, aunque los 280.000 niños de entre 8 a 13 años seguirán participando en los programas de los jóvenes aventureros. Sin embargo, no prohibirán a sus correligionarios adolescentes seguir participando en los programas de los Scouts, sino que dejará de inscribirles automáticamente. A partir de ahora, los adolescentes mormones varones participarán en programas de juventud propios de la secta. 4. Miles de griegos estafados por la Asamblea de Griegos, un movimiento sectario. Fuente, El Confidencial. Teorías de la conspiración y culto a los dioses del Olimpo. Es la fórmula de una secta que triunfa en varios castigados. Su líder prometía que saldaría las deudas de sus fieles, y de toda Grecia. Oscar Valero, desde Atenas, escribe en El Confidencial un artículo titulado, Auge y caída del gran estafador de Grecia, la secta que engañó a miles para pagar la deuda. Lo reproducimos a continuación. Artemis Zorras podría haber salvado a Grecia. Con su fortuna personal, asegura, podía haber cancelado la deuda e incluso repartir dividendos entre la población. Alrededor de 20.000 euros por cabeza concretamente. Y, de paso, saldar las deudas de los griegos con el Estado, con la compañía de electricidad de agua, 600.000 millones de dólares dan para mucho. El Mesías, estafador. Pero he aquí que la justicia griega, comandada por las malvadas fuerzas de la masonería y el lobby judío, le condenaron hace unos meses a 8 años de cárcel por estafa. Robó 100.000 euros a un amigo suyo, a través de un negocio que incluía coches de lujo y moneda de la península arábiga. A día de hoy, cientos de griegos se siguen tragando esta historia, la del Salvador que gracias a una fortuna reunida por una serie de carambolas financieras iba a sacarlos de pobres a ellos y a su país, costeando la deuda nacional, 314.897 millones de euros o un 179% del PIB de Grecia, que vive la primera huelga general del año contra el nuevo paquete de medidas de austeridad que ha votado el Parlamento. Cientos de griegos siguen siendo fieles a Zorras, el único que les ha prometido, con cifras, que les sacará de la miseria económica y moral.
Por eso, si mañana Sorras surgiera del escondite donde se oculta desde abril para no hacer frente a la condena, esta sería más o menos la historia que contaría. Si algo se puede conceder al que posiblemente sea uno de los mayores estafadores de la historia reciente de Grecia, es que sabe mantener un papel. Una secta que llegó a muchos. Su relato daría para varias novelas. Lamentablemente, para los muchos griegos que pusieron su confianza y su dinero en las manos de este hombre de baja talla, de baja forma y al que le faltan varios dientes, todo lo que sale de su boca es pura ficción. Sorras asegura haber sido jugador de la NBA, enlace de la CIA e inventor, o descubridor, de una tecnología usada en la antigua Grecia que ansiaba tener la NASA. También dice que los demás vivimos en una gran mentira. Aunque la salida a la palestra de Sorras se produjo en 2012, fue la cristalización de su movimiento, fundado en 2015, lo que le ayudó a consolidarse. Bautizado como Asamblea de Griegos, tiene centenares de delegaciones por todo el país, entre 250 y 300. Muchas de ellas están ubicadas en barrios populares, donde la esperanza de un milagro que les libre de sus deudas atrae con más fuerza. Su discurso contiene los grandes éxitos de las teorías de la conspiración, judíos que controlan el mundo, incluido a los neonazis de Amanecer Dorado, que estarían haciéndole el juego al sistema, la grandeza de Grecia, los poderes que mueven los hilos, mezclado con una especie de culto renovado a los dioses del Olimpo, con rituales incluidos, lo que le da además un tufillo de secta. Y Sorras es su mesías. Si violo mi juramento, me convertiré en barro. Todoris Odrogiannos, que se infiltró en una de las oficinas de Asamblea de Griegos durante 2 meses, describe que la cuota de iniciación es de 60 euros y que la mensual es de 10, pero que está estructurado de manera que los miembros se encargan de la captación de otras personas exactamente igual que en una estafa piramidal. Si violo mi juramento, todo mi tejido celular se disolverá hasta hacerse barro, es el voto de fidelidad que hacen prestar a todos los que se unen. Un ex colaborador de Sorras, Dimitris Mantes, calcula que hay unos 12.000 miembros en la organización, lo que hace que los ingresos anuales se puedan cifrar en cientos de miles de euros. El movimiento no tiene gastos, porque todos los miembros pagan de su bolsillo los viajes a los congresos del partido, secta o aportan dinero para folletos y propaganda. En teoría, porque las cifras de aportaciones son secretas. Varios exmiembros de esta organización describen cómo incluso algunas personas, incluidos políticos locales desesperados por la situación económica, ofrecían sus apartamentos para que se convirtieran en oficinas de la Asamblea de Griegos. Acusaciones graves. La devoción es extrema, de manera que escapar de la organización no es tarea fácil. La coacción, las amenazas o los métodos mafiosos están a la orden del día en el movimiento. Una de las personas que consiguió salir denunció recientemente que en la secta había gente dedicada a asuntos turbios como tráfico de drogas, y denunciaba amenazas de un personaje terrorífico, el que convierte la bufonada de Sorras, el crimen de guante blanco, en delito de sangre. Christos Valentina. Valentina asesinó a finales de 2016 a la psicóloga de 45 años Tomis Kumpura en la ciudad de Lamia, en el centro de Grecia, y admitió que lo hizo porque Kumpura había traicionado a la causa y al país. Lo cierto es que otros antiguos integrantes de Asamblea de Griegos aseguraron que la mujer estaba al tanto de muchas de las actividades de la organización, que había abandonado, y estaba dispuesta a testificar ante un juez. Lo pagó con su vida. Los fieles esperan su regreso. Nada de esto, ni los juicios que tiene Sorras pendientes por otros delitos, como creación, pertenencia y dirección de organización criminal, hacen mella en la moral de sus seguidores. Después de que su líder desapareciera en abril, un nutrido grupo de acólitos escenificó una rueda de prensa en la que subrayaron su fidelidad al líder, y el hecho de que supone un honor mantenerse a su lado. Curiosamente fue la fidelidad de los seguidores de Sorras lo que instó a las autoridades a actuar. Los responsables de la secta pidieron a sus afiliados que informaran por escrito a Hacienda, la Seguridad Social y los bancos para que autorizasen a Sorras a pagar sus deudas. Al fin y al cabo, tenían el respaldo de 600.000 millones de dólares, aunque las autoridades griegas siempre han negado que ese dinero exista. Sorras alegaba que la fortuna estaba en Estados Unidos, listo para ser liberada cuando él llegara al poder.
Una avalancha de más 5.000 cartas recibidas en las oficinas de Hacienda colmó la paciencia del Ministerio de Finanzas, que recurrió a la justicia. Ahora Sorras está desaparecido. Algunos especulan con que se esconde en el Peloponeso, otros dicen que en Italia. Mientras tanto, la maquinaria de la estafa continúa sin que Grecia meta demasiada mano, y continuará mientras los seguidores, muchos sin más opción que un milagro, sigan pagando. De hecho, la editorialista Maria Katsounaki opina que considerar a Sorras solo un artista del engaño sería un error, porque eso no puede explicar los cientos de oficinas que el movimiento Asamblea de Griegos tiene en el país o las decenas de miles que se han unido a una organización con vínculos con actividades criminales. Para ella, la situación desesperada de Grecia ha creado un vacío propicio para este tipo de embaucadores, entre los que Sorras, sin duda, destaca como el mesías de la deuda. 5. Así captan las sectas gnósticas en España. Fuente: Faro de Vigo. A raíz del caso de la joven de Elche, Alicante, Patricia Aguilar, saltó a la fama el nombre de Gnosis, una doctrina esotérica en torno a la cual han surgido multitud de sectas, una de las cuales, al parecer, habría fanatizado a esta chica que, al cumplir los 18 años, se escapó de casa. Sus padres la localizaron en Perú, después de recurrir a distintos medios de comunicación. Una de las muchas organizaciones de Gnosis, una secta que autodenominan como Sistema Filosófico, tiene sede en Cangas, Pontevedra, desde hace más de un año y organiza conferencias, charlas y actividades con títulos esotéricos. Llegaron incluso a utilizar inmuebles municipales como la Casa da Cultura. Lo cuenta, centrado en esta localidad y región, Fran G. Sas en el Faro de Vigo. Extendidos por toda España. Los responsables gnósticos en Galicia desvelan que en sus actividades en Cangas llegaron a participar hasta un centenar de personas, aunque rechazan frontalmente el calificativo de secta, y atribuyen las críticas a sectores interesados, como la Iglesia Católica, como es habitual. Registrada en España bajo el nombre de Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias, AGEAC, dicen contar con unos 700 asociados en todo el estado. Son capaces de costear más de 30 sedes en toda España, 3 de ellas en la provincia de Pontevedra, Cangas, Caldas de Reis y Vigo. Entre sus actividades realizadas en Cangas destacan charlas con títulos tan llamativos como La pareja y el camino interior, o una conferencia simultánea nacional bajo el aparentemente inocuo título de Alimentación como fuente de salud y bienestar. Mucho más extravagantes son otras actividades como las denominadas conferencias públicas sobre sueños y desdoblamiento astral, difíciles de asumir desde cualquier postura racional. En la Casa da Cultura realizaron, el pasado mes de noviembre, el Proxecto Medita Morrazo. Críticas y polémicas recientes. Expertos en sectas consultados por este periódico aluden a que las ramas de la autodenominada Gnosis recurren a prácticas en auge en las sociedades postmodernas como son la meditación o el yoga para introducir en los asistentes su sistema de creencias. El mediático caso de Patricia Aguilar no es el único asunto escabroso que saltó a la luz relacionado con la Gnosis. Y es que en agosto de 2015, durante la celebración en Santiago de Compostela del 22º Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, falleció por asfixia en un hotel el bebé de una pareja que había asistido al evento. La policía llegó a detener a la madre al determinar que había muerto por causas no naturales. El padre, Raúl Martínez, declaró haber realizado un ritual para resucitar a su hija de 6 meses. Entre las críticas a la secta se denuncia un supuesto control obsesivo de la sexualidad de los adeptos. A los hombres se les prohibiría eyacular durante el sexo. Estas ideas podrían estar relacionadas con el crimen del bebé, según las investigaciones policiales. Y es que el grupo cree que los hijos concebidos con eyaculación son impuros porque se forma el diablo en el interior de la mujer. La secta se defiende. Desde los responsables de la organización en Galicia, de la que depende la sede de Cangas, atribuyen estos sucesos directamente a personas con trastornos psicológicos que se acercan a nosotros. Sobre la desaparición de Patricia Aguilar, además de señalar que cuando se fue de casa tenía ya 18 años, aluden a que pertenece a otra organización gnóstica distinta. Aunque tenemos relación entre las diferentes asociaciones, reconocen.
La Comunidad Valenciana es una de las áreas en donde estas organizaciones están más activas. De allí es la criminóloga y detective Mar Garrigós, que explica que lo que denominan pensamiento de la gnosis se encuentra presente de diferentes formas en varias sectas. Los gnósticos tienen igualmente influencias de otros grupos como los Rosacruces y la Teosofía. Se cree en la verdadera Iglesia de Cristo y que su origen vendría de antes de los esenios de Qumrán, un valle del desierto de Judea, a las costas del Mar Muerto, explica Samael, origen de estos grupos. Desafiando toda lógica, aseguran conservar la pureza de los misterios antiguos. El líder fundador de la secta tal y como se conoce hoy en día es el colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fallecido en 1977. Se autodenominó de muchas y muy peregrinas formas como Venerable Maestro Samael Aunweir, cuyo nombre puede leerse en algunos carteles aparecidos en Cangas, el ser, el hombre supranormal o profeta de Dios. Antes de morir dejó mensajes a sus seguidores en los que aseguró que volvería para salvar al mundo utilizando el cuerpo de una momia egipcia en perfecto estado de conservación. Algunos líderes de sectas gnósticas dicen ser el mismo Samael reencarnado o herederos directos de su conocimiento. Según el propio Instituto Gnóstico de Antropología, representan la fuente original del conocimiento. La sabiduría, síntesis que iluminó las grandes civilizaciones serpentinas de la antigüedad. Su método de actuación. La criminóloga Mar Garrigós desvela que esta secta está presente por toda América Latina, con gran fuerza en Colombia, México, Brasil y Argentina. Además de las sedes en España, cuenta con ramificaciones en Francia, Italia y Estados Unidos. Apunta a que su financiación se nutre, además de las donaciones de los adeptos, gracias a subvenciones a las que acceden al estar registrados en el Ministerio del Interior como asociaciones. El domicilio social de la AGIAC se encuentra en San Salvador de Guardiola, Barcelona. Como en la gran mayoría de sectas, la estructura interna de esta organización de gnosis es piramidal y autoritaria, pudiendo mantener la coerción y estructuras dominantes en sus adeptos. Sus actividades se centran en lo que denominan charlas culturales, con las que pretenden tratar temas pseudocientíficos como la psicología de la autorrealización, la numerología, la alquimia o la magia mística, junto a interpretaciones peregrinas de la antropología y las culturas antiguas. Los expertos señalan que su temática varía en función del país y que los conferenciantes carecen de todo conocimiento de los temas a tratar, sin aportar más datos de lo que la secta les ha transmitido a través de los textos del fundador. Los que se adentran en la secta pasan por 3 etapas de iniciación. En el primer nivel participan en las charlas gratuitas como las desarrolladas en Cangas. Los adeptos pueden llegar a participar en algún retiro en el campo. En el segundo nivel, los líderes explican la doctrina gnóstica, y proponen que, siguiendo esta disciplina, el ya iniciado podrá superarse espiritualmente. Si el candidato muestra su acuerdo con los principios explicados, deben participar en una serie de conferencias que pueden superar la treintena durante un periodo de 18 meses. En el tercer nivel comienzan sus rituales en sitios cerrados. En otros países se documentaron rituales con túnicas celestes y en los que las mujeres se cubren el rostro con velos. Preocupación en la iglesia. Recientemente, la parroquia de Santiago de la localidad de Cangas acogió una actividad formativa relacionada con este fenómeno. Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, acudió a impartir una conferencia sobre la nueva era, las sectas y el esoterismo, que contó con gran interés del público asistente. El párroco, preocupado por el auge de estas iniciativas y por las estrategias de captación de las sectas en la zona, quiso contar así con un espacio de información, formación y prevención del fenómeno sectario. Porque, como señala Santamaría, son varias las sectas gnósticas que están presentes en España, no solo la AGIAC, y en total cuentan con más de un centenar de centros y locales donde imparten sus cursos y actividades proselitistas. 6. Nueva Acrópolis cumple 40 años de presencia y actividad en Cádiz. Fuente, Diario de Cádiz.
En una especie de placa situada en el patio de la sede hay una inscripción con los llamados 3 principios de Nueva Acrópolis, entre ellos, desarrollar las capacidades del individuo para que pueda integrarse en la naturaleza y vivir según las características de su propia naturaleza. Esta asociación cumple 40 años de presencia en Cádiz sin quitarse de encima la controversia que la persigue desde hace mucho tiempo como que puede ser una secta, tal como informa el Diario de Cádiz. Su presidenta en Cádiz, Elena Correa, asegura que esto es debido a la ignorancia de la gente y a creernos todo lo que nos dicen. También pone un punto de autocrítica porque quizás no nos hemos sabido explicar bien. Correa afirma que después de todo este tiempo de actividad, si hubieran sido perniciosos ya los hubieran cerrado. Mientras tanto, el espacio cultural Ágora sigue siendo el punto de encuentro para un buen número de actos culturales que han celebrado en estos 40 años de historia desde que se instalaran por primera vez en Santa María del Mar y pasaran posteriormente por Cervantes, la calle Ancha y ahora en San Pedro. Correa recuerda que fuimos la primera ONG cuando ni siquiera nosotros mismos sabíamos lo que era, y también los primeros en abordar temas que sonaban a extraños en aquella época como, el esoterismo, el karma o la reencarnación. Elena Correa opina que la filosofía es el elemento central de todo, porque el objetivo es que a través de ella nos encontremos a nosotros mismos y mejorarnos. Consideramos que si cada una de las personas pone su grano de arena en su mejoramiento personal, seremos capaces de cambiar la sociedad en la que vivimos. En la actualidad en este espacio Ágora conviven Nueva Acrópolis y otras asociaciones como GEA, integrantes del entramado de la secta que es de voluntariado. En la matriz afirma que se cuenta con 30 socios, y un círculo de amigos muy amplio. En estos 40 años también se ha producido una evolución, y es que quizás antes éramos más cerrados y ahora con elementos como las redes sociales hay una mayor apertura hacia afuera. También el propio contenido de las conferencias que se imparten, ya que ahora no es tan raro poder hablar de estos temas. Para el próximo mes de junio se quiere hacer un acto con todos los socios y colaboradores para celebrar estos 40 años de vida de esta asociación que se define como cultural. 7. La brujería en México, un negocio ilegal que se mantiene en auge. Fuente, ADN 40, El Sol de San Luis. A pesar de que existe una ley que sanciona a quien lucre con esta práctica, cada vez son más los mexicanos que buscan realizarse una limpia, hablar con los muertos o amarrar al ser amado, tal como leemos en el medio ADN 40. Amarres, lectura de cartas, amuletos de la suerte. Los mexicanos confían más en la magia y en la suerte que en la ciencia. Muchos creen en los poderes psíquicos y la mayoría considera que la acupuntura, las limpias y la homeopatía son mejores opciones para combatir enfermedades que la medicina convencional. Así lo reveló la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2011, EMPECIT, realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los datos obtenidos por la EMPECIT encontraron que el 72,59% de los consultados confía mucho en la fe y muy poco en la ciencia, el 79% cree que la ciencia hace que el modo de vida cambie demasiado rápido, y el 72,24% reconoce la acupuntura, la quiropráctica, la homeopatía y las limpias como tratamientos para enfermedades. De la estadística a la realidad concreta. Para algunos puede sonar descabellado, e incluso algo tonto, pero existen quienes sacan una gran ventaja económica de estas creencias. Hechiceros, brujos, santeros y chamanes, que todos los días abren sus negocios a la voz de curo y mando enfermedades, desuno matrimonios, hacemos rendir tu negocio, te pactamos con Satanás, cuentan con una amplia clientela que paga hasta los 2,000 pesos por un amarre, el hechizo más demandado, cuyo fin es retener a la persona amada. Hay trabajos de menores precios, como la lectura de cartas, que puede costar alrededor de 200 pesos, o rituales de magia negra o vudú que pueden llegar a costar aproximadamente 5,000 pesos, así como las tan solicitadas sesiones de evidencia, que se pueden cobrar por la alta cantidad de 300,000 pesos.
Como respuesta a lo anterior, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió que es válido sancionar penalmente el delito de fraude específico, a los brujos o yerberos que obtengan un lucro indebido de la ignorancia, preocupaciones o superstición de la población. Sin embargo, en México existen antecedentes de brujería desde la época prehispánica. Por ejemplo, la cultura olmeca y sus creencias en los seres sobrenaturales, o los rituales de veneración a Tonantzin, la diosa de la tierra, que después se combinaron con la veneración de los santos católicos, dieron cabida a un conglomerado ideológico, en el que la brujería puede ser vista como un segundo sistema de creencias. Velas, amor y brujería. En El Sol de San Luis, Daniela Aranda cuenta en un artículo que como parte de la cultura urbana de los potosinos, habitantes de San Luis Potosí, es muy común que se le rece y se le ofrezca una veladora a muchos santos. Sin embargo, la gente no solo las utiliza con el objetivo de buscar un milagro, sino también para beneficios propios en relación con el amor, el dinero, ahuyentar las malas intenciones y la protección personal. En entrevista con algunos vendedores del Mercado República, afirmaron que las más comunes son las sirven para amor, la brujería, y para ofrendarle a la Santa Muerte. Estas veladoras se encuentran de venta en este mercado y su precio oscila entre los 30 y 35 pesos. Por lo general vienen en diferentes colores dependiendo para lo que se necesiten. Rojo es para el amor, dorado y amarillo para el dinero, el negro significa protección, el blanco es salud y paz, y algunas de ellas vienen con aromas que ayudan a fortalecer el trabajo que se realice. Uno de los entrevistados aseguró que son muy efectivas y que es mucha la gente la que compra durante todo el año estos productos, y añadió que es muy común que tanto hombres como mujeres las adquieran en el mercado. 8. Colombia, la guardería que quedó en manos de la brujería. Fuente, Vanguardia. Una fundación ocupó ilegalmente durante 8 años una vivienda que, en 2002, fue comprada por la alcaldía para crear la sede del hogar infantil La Buena Esperanza, que sería el refugio de niños en situación de vulnerabilidad del sector del Centenario en Bucaramanga, Colombia. Por plata no se preocupe que ya está hecha. Dios hizo corazones caritativos, solo hay que salir y tocarlos. Esto dijo Freddy Iván Sierra García, el representante legal de la ONG Hogar del Sueño de un joven Misioneros de Colombia, mientras dialogaba con una mujer a la entrada del jardín infantil La Buena Esperanza, en el centro de Bucaramanga. Lo cuenta el diario Vanguardia. La mujer estaba allí porque había recibido las quejas ciudadanas de que, lejos de ser un jardín infantil, el lugar, un predio del municipio, se estaba utilizando para prácticas de brujería y consumo de drogas. Debido a ciertos comportamientos, varios habitantes y dueños de negocios ubicados a los alrededores de la calle 30 con carrera 17, en el sector del Centenario, prendieron las alarmas. Para poder llegar a Sierra García, la mujer se hizo pasar por una trabajadora social que buscaba una fundación o guardería a la cual confiarle el cuidado de 5 niños hijos de venezolanos, que estarían viviendo en zonas de tolerancia de la ciudad. El hombre afirmó poder recibir y responsabilizarse del cuidado de los niños. Pero el lugar todo parecía, menos un albergue seguro para los niños. El fuerte olor a tabaco en altas horas de la noche y la entrada y salida de lo que parecía ser una adinerada clientela, que llegaba en carros y camionetas de lujo, levantaron las sospechas de los vecinos del sector. La casa era visitada normalmente por habitantes de calle, quienes los fines de semana podían asearse en el lugar. Si bien era de conocimiento en el sector que cuando las personas en condición de calle llegaban a esa vivienda a recibir un plato de comida y ducharse, algunos aprovechaban para consumir drogas, el olor nauseabundo que impregnaba el lugar no era el de marihuana o bazuco. En este barrio es raro el que no consuma. Y si lo hacen dentro de una casa y no en la calle, pues mejor. Ya suficiente mala imagen tenemos. Pero ese olor que salía de la casa de ese muchacho no era normal, afirmó el dueño de un hotel de esa zona. Policías del CAI Centenario visitaron la propiedad y comprobaron que sí se estaba realizando brujería y advirtieron que a un segundo llamado serían sujetos de un comparendo. Un falso protector. Freddy Sierra se mostró interesado en ayudar con el propósito altruista de acoger a los supuestos hijos de inmigrantes venezolanos.
Ante el cuestionamiento de dónde vendrían los recursos para la manutención de cada niño, Sierra García explicó que se podría buscar el apoyo de particulares, de la alcaldía y de otras entidades para poner a andar la que antes, según él, era la mejor guardería para los niños vulnerables de la ciudad. Habló de la época en la que Iván Moreno Rojas, entonces alcalde y hoy preso por el carrusel de la contratación, en Bogotá, le ayudó, regalándole esa casa, entregándole recursos para arreglos locativos y para dotarla con lo necesario. Pero ahora las cosas son diferentes, confesó Freddy. El nuevo alcalde le cerró el chorro, aunque advirtió con gran convencimiento que en la Secretaría de Desarrollo había surgido la idea de que esa casa se convirtiera en la Casa Búho, aquella guardería prometida por más de 10 años, a los hijos de trabajadoras sexuales, empleadas de la plaza de mercado, desplazadas, vendedoras ambulantes que viven con sus hijos en residencias y hoteles ubicados en zonas difíciles de la ciudad. Freddy Sierra sostuvo que contaba con todos los implementos necesarios e incluso con la profesora que se encargaría de la educación y cuidado de los niños. Solo era cuestión de buscar a un psicólogo y a las mujeres que se encargarían del aseo y de la preparación de los alimentos de los pequeños, según dijo. El plan de vivienda. Pero los proyectos de emprendimiento social de Freddy Iván Sierra van más allá. En la conversación con la supuesta trabajadora social, Sierra le ofreció que se uniera a un gran proyecto inmobiliario que él y los socios fundadores de la ONG están iniciando. Afirmó estar trabajando con 500 familias del asentamiento Santo Domingo, en el barrio Bretaña, que según él fueron engañadas, pues esperaban que la actual administración les diera una casa. Después de todo lo que se hizo, esta alcaldía salió con nada, dice Sierra. De manera que él haría posible el sueño de esas familias. ¿Cómo? Se harían bazares y se emitirían bonos, con los cuales se lograría recoger $6.000 millones para la compra de un predio, cuya consecución también sería con la ayuda posiblemente de algunas entidades. Afirmó haber negociado el lote y estar adelantando el estudio de suelos y los trámites para la carta catastral. Solo faltaría que las personas interesadas realizaran un ahorro programado. A pesar de la insistencia de la supuesta trabajadora de ingresar a la casa, Sierra García se negó, bajo la excusa de que estaba desordenada, pues el día anterior se había realizado una duchatón, y que ella había llegado sin previo aviso. Mientras hablaban en la puerta, el putrefacto olor que expelía la casa ahogaba la atmósfera. Los dos acordaron una nueva cita para mostrar la vivienda y conocer a los niños que serían cuidados. Freddy Sierra se despidió de mano, las uñas de sus dedos pulgar e índice estaban quemados. Cuando la mujer se distrajo mirándole las manos, Freddy Sierra hizo alusión a algo que había pasado desapercibido, las cicatrices en ambos brazos. Esas son de puñaladas, defendiendo lo que era mío en el Café Madrid. Porque yo no le voy a mentir, yo era un delincuente y salí de ese mundo. Sí, a veces me fumo mi bareto, pero no le hago daño a nadie. Yo fui quien resocializó esta zona, yo la limpié de los drogadictos a quienes les doy comida y un lugar donde puedan asearse cuando nadie, ningún político corrupto los voltea a mirar. La próxima cita sería el jueves 4 de mayo, a las 9 en punto de la mañana. Freddy se despidió e insistió en que tenía todos los implementos para que la guardería empezara a operar allí, los platos, las sillas de plástico, los colores e incluso juguetes que personas de buen corazón habían donado a su fundación Sueño de un Joven. Los impostores. En la facha de la casa de Freddy, ubicada en la calle 3017-74, hay un aviso, Hogar Sueños de un Joven Jardín Infantil La Buena Esperanza, acompañado del número de identificación tributaria, NIT, 804.015.359-0. Sin embargo, ese número de identificación no corresponde a la razón social expuesta al público sino al Hogar Sueños de un Joven Misioneros de Colombia, una organización sin ánimo de lucro registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el año 2003, cuyo representante legal es Freddy Iván Sierra García, junto con otros dos socios fundadores, un revisor fiscal y un tesorero. $1,5 millones de pesos fue el capital con el que fue suscrita. A pesar de tener un objeto social bastante amplio, su actividad principal y secundaria no tienen ninguna relación con el trabajo con primera infancia y adolescencia.
Su actividad principal es actividades de otras asociaciones NSP, y, la secundaria, recuperación de materiales. El ICBF exige que las fundaciones y organizaciones que realicen actividades relacionadas con primera infancia y adolescencia cumplan con una serie de requisitos. En el portal del ICBF, Hogar Sueños de un Joven Misioneros de Colombia no figura en la base de datos de organizaciones habilitadas para trabajar con esa población. Entonces, si el verdadero nombre de la ONG es Hogar Sueños de un Joven Misioneros de Colombia, ¿de dónde sale el Jardín Infantil La Buena Esperanza? La guardería usurpada. Los nombres que figuran en el aviso comercial son una mezcla de la razón social original de la ONG y el nombre de la guardería que el municipio de Bucaramanga había creado para ese inmueble que fue comprado a Arnulfo Archila Prada en 2002 para atender a niños y adolescentes vulnerables. Esta guardería se llamaría Hogar La Buena Esperanza Fase I. Freddy Sierra, así como imaginamos y construimos el ETDA, empresa constructora, alegan ser poseedores del mencionado predio. A las 8 en punto de la mañana del pasado jueves 4 de mayo, Julián Carvajal, director de Espacio Público de la Alcaldía, acompañado de funcionarios de la Secretaría del Interior y de Desarrollo, así como de miembros de la policía y el SMAT, desalojaron a Freddy Sierra García de la vivienda que venía utilizando como su residencia y que fue encontrada en un estado deplorable. Desechos de comida, huesos, ropa sucia, excremento humano y papeles periódicos servían de tapete para el piso del inmueble. María del Pilar Flores, coordinadora de Primera Infancia y Adolescencia de la Alcaldía, aseguró que la casa será recuperada y adaptada para implementar allí la Casa Búho. Esto es un atropello, gritaba Freddy Sierra. Yo era el cacique de la 30, de Bucaramanga, un delincuente. Yo cambié mi vida por mis hijos y familia. Iván Moreno me dijo, compre la casa y yo le meto la plata para la remodelación. Yo se la compré a Arnulfo Archila, 62 millones de dólares costó. El alcalde me pidió que le dijera a Archila que hiciéramos una simulación de escrituras que quedaran a nombre de la alcaldía para así poderle meter plata. Como era una escritura simulada no se registró en instrumentos públicos, aseguró Sierra. En cuanto a las prácticas de brujería y consumo de droga dentro del inmueble, aseguró que había sucedido cuando él había dejado la casa al cuidado de un líder del Café Madrid, mientras él se encontraba en Venezuela buscando a su hija. 9. España e Italia, destino de menores nigerianas explotadas sexualmente con rituales vudú. Fuente, Europa Press, 20 minutos. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 6 años de cárcel a Rachel E., una ciudadana nigeriana, acusada de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de inmigración ilegal, por obligar a una compatriota, que además era menor de edad, a ejercer la prostitución en España. La sentencia ha sido dictada el pasado 16 de mayo en la misma sala, donde se ha llegado a un acuerdo por conformidad de las partes, y donde la acusada ha reconocido los hechos que se le imputan por parte de las acusaciones, tal como informa Europa Press. Así, se le considera responsable de haber preparado, junto a colaboradores en Nigeria, la captación en ese país africano de la víctima, a la que sometió a un ritual vudú con el fin de amedrentarla y coaccionarla. A la menor se le facilitó un pasaporte falso y 1.000 euros, que luego le fueron retirados, y fue trasladada de Nigeria a París en abril de 2015 con la falsa promesa de que trabajaría como modelo. En Francia fue recogida por la acusada, con la que viajó a Madrid, y allí, en un club de Las Rosas, fue obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda que tenía con sus explotadores, y que superaba los 62.000 euros. Cuando la chica comenzó a contar su situación a algún cliente, los responsables de la red de trata la obligaron a marcharse, y se decidió su traslado a Vigo para ejercer la prostitución en otro club. Durante el trayecto en autobús desde Madrid, la joven explicó su situación a un viajero y fue este testigo el que puso sobre aviso a la policía. De hecho, la joven no llegó a trabajar en el club de Vigo porque fue liberada por agentes de la UCRIF cuando estaba en un piso de la ciudad olívica.
Por estos hechos, la acusada ha sido condenada a 6 años de cárcel y a multas que suman 540 euros, como autora de los delitos de inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial e ideal con un delito de prostitución coactiva. A la procesada se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que consignó antes del juicio 750 euros. Además de las multas y la pena de prisión, deberá indemnizar a la víctima que padece trastorno depresivo reactivo, en 3.000 euros. Además de la acusada, inicialmente se procesó también a una hermana suya, Betty E., pero la fiscalía retiró la acusación al entender que no estaba acreditado su conocimiento de los hechos. En consecuencia, fue absuelta por el tribunal. Un caso terrible en Italia. Es 27 de abril de 2017, en Italia y Mary, de 18 años, de la ciudad de Benín en Nigeria, llora en un dormitorio en la casa de seguridad en la que vive ahora, en las afueras de Taormina, en Sicilia. La casa de seguridad, dirigida por la Asociación Penélope, proporciona refugio para mujeres y niñas que fueron objeto de trata con fines sexuales. Ella es una de las 170.000 niñas y niños no acompañados víctimas del tráfico de menores que han solicitado asilo en Europa el último año, una cantidad que se ha multiplicado por 5 a nivel global, según denuncia UNICEF. Lo cuenta el diario 20 Minutos. Mary salió de casa a la edad de 17 años para trabajar en Italia, para escapar de una vida sin perspectivas, pero fue engañada por los traficantes a la prostitución. Fue violada por un traficante durante su viaje y, al llegar a Italia, confesó a las autoridades que sabía que iba a ser utilizada en el comercio sexual, dándoles la oportunidad de sacarla del anillo de prostitución. No hay esperanza en Nigeria, asegura Mary, he sufrido mucho allí, no tengo a nadie que me ayude. No pude ir a la escuela. Mi padre está muerto para mí, no tengo hermanos, así que tuve que trabajar como una chica de casa cuidando a los bebés de una mujer y limpiando su casa. Yo estaba tan frustrada y no sabía qué hacer, y un amigo me dijo que debería ir a Europa. No tengo a nadie en quien confiar en Nigeria, y decidí irme. Aunque mi país es bueno y me encanta, yo sufrí demasiado. No había futuro para mí. Una mujer dijo que me ayudaría y me enviaría a Europa y me presentó a un hombre, su nombre es Ben, quien dijo que podría ayudarme. Ben dijo que conocía a gente que tenía restaurantes para ponerme a trabajar. Además, dijo que iba a pagar mis gastos. Al día siguiente, el hombre me pidió que fuera a su casa, explica Mary. Había muchos chicos y chicas allí. Nos dijo a todos que si llegábamos a Europa, teníamos que pagar 25.000 euros cada uno. Algunas personas dijeron que no, pero yo acepté. Luego nos llevó a un lugar donde hacía vudú. Tuvimos que jurar a una anciana hechicera que no nos escaparíamos. Así que, el 17 de marzo, me fui a Libia. Ese lugar es muy malo. Nos trataron tan mal, todo era una mentira. Estuvimos atrapados primero en Gerian. Durante 3 meses estuvimos allí, y muchas de las muchachas fueron violadas. Mary recuerda cómo, ese hombre, Ben, abusó de 2 chicas una noche. Me dijo que si no dormía con él, me entregaría a los árabes y no me traería a Europa. Me violó. Yo no tenía teléfono, así que no podía avisar a nadie en Nigeria. No tenía escapatoria. Un día, Bridget, una mujer que trabajaba con Ben, me llevó a Trípoli por un mes. Ni a mí ni a las otras chicas nos dejó salir fuera de la casa porque suponía que nos escaparíamos. Desde allí fuimos llevados a Sabrata, aunque todo el mundo lo llama Seaside porque ahí es donde empujan a las niñas al mar en dirección a Italia, explica Mary. Estuvimos allí durante meses, y ese lugar es muy malo y peligroso. Les pedía que nos alimentaran. Los árabes, los libios, venían y si veían a un niño se lo llevaban para trabajar. Si querían una chica, la violaban. Quise marcharme de allí pero no pude, no tenía dinero, ni teléfono. Ni siquiera sabía dónde ir. Tuve que quedarme hasta que me llamaron para ir en el barco. Salimos al mar el 11 de agosto de 2016, y fuimos rescatados por la Guardia Italiana. Yo era amiga de una chica que había sido deportada y estaba haciendo el viaje por segunda vez, y me dijo que íbamos a ser usadas como prostitutas, y que no debía hablar con las autoridades y que tenía que permanecer dentro del campamento en el que los italianos nos pondrían.
Yo estaba pensando, no voy a trabajar con mi cuerpo, no quiero venderlo. Desde que era una niña, he odiado la prostitución, confiesa. Cuando llegamos a la orilla, una mujer blanca, Hilda, que era abogada, se dirigió a mí. Le dije que le debía a un hombre llamado Ben dinero, y entonces me sacó del campamento y me metieron en una casa de seguridad. Ahora la gente que pagó por mi viaje está diciéndole a mi madre que es hora de que les pague el dinero, susurra, dicen que me he escapado, y que les debo el dinero de mi viaje. Dicen que si no pago, me pondrán una maldición para que me deporten. Hace 2 semanas fueron a casa de mi madre y la esposaron. La llevaron a una casa y la amenazaron. Dijeron que harían algo muy malo a ella si yo no envío el dinero. La voz de Mary se rompe. Ahora cuando ella me llama no sé qué decir, así que tengo mi teléfono apagado. Estoy tan triste, bajo tanta presión, y estoy muy cansada. No sé qué hacer. Estoy esperando mis documentos y luego podré trabajar. Todo el mundo dice que tengo que ser paciente. Y mi madre tiene que ser paciente, pero es difícil, asegura. No quiero verme de pie al lado de una carretera por dinero, grita. Ahí, vendiéndome, destruiría mi vida. Mi dignidad, todo. Prefiero mendigar que hacer eso. 10. Edser de RNST, hay toda una industria alrededor del concepto falaz de que lo natural no hace daño. Fuente, La Tercera. Este doctor alemán es uno de los mayores investigadores de medicina alternativa en el mundo, y también uno de sus mayores críticos. Tras 25 años estudiándola, sostiene que, salvo casos aislados, la mayoría de estos tratamientos son un engaño. Autor de más de 1000 papers académicos, 40 libros y ganador del premio John Maddox, que entregan varias organizaciones, entre ellas la revista Nature, y condecora a quienes defienden la ciencia en un entorno hostil, el Dr. Edser de RNST tiene una historia singular. Lo cuenta Cristóbal Fredes en el periódico chileno La Tercera. Su primer trabajo fue curiosamente, en un hospital homeopático en Múnich, Alemania, país donde había médicos con una vaga idea de que la homeopatía de alguna forma ayudaba al cuerpo a sanarse, y la usaban para enfermedades no graves. Y aunque aprendió esta y varias otras técnicas complementarias, y alcanzó a preguntarse por qué no eran sometidas a un análisis riguroso, pronto retomó el camino de la medicina tradicional, se especializó en fisiatría, trabajó en varias ciudades y llegó a presidir el departamento de esa especialidad en la prestigiosa Universidad de Viena. Tras eso, volvió a encontrarse con la medicina alternativa, aunque desde un ángulo diferente. En 1993 fue contratado para liderar el recién creado Departamento de Medicina Complementaria de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, lo que lo convirtió en el primer académico del mundo en medicina alternativa, como dijo la revista Nature. Junto a su equipo, RNST estuvo 20 años sometiendo a ensayos clínicos y revisiones sistemáticas los más diversos tratamientos. Y sus conclusiones fueron lapidarias: terapias como la homeopatía, la acupuntura o el reiki no tienen efecto más allá del placebo, experimentar alguna mejora solo por creer que el tratamiento sana, mientras que otros, como la quiropráctica, son directamente riesgosos. RNST ha publicado sus hallazgos y reflexiones no solo en la academia, también en libros para todo público como Homeopathy, The Undiluted Facts 2016, o Trick or Treatment 2008. También en su blog, donde escribe casi diariamente, y en artículos en la prensa británica, donde puede hablar del efecto placebo, que es poco fiable, de corta duración y se debe en parte a la empatía con que se atiende a la gente en la medicina alternativa, sostiene, o del especial conflicto de interés que tendrían los practicantes alternativos, sus casi evangélicas convicciones. RNST ha criticado públicamente a varios promotores de estas pseudoterapias, partiendo por el príncipe Carlos, con el que tuvo un bullado conflicto en Gran Bretaña. Tras llamar basura engañosa a un informe que el príncipe encargó para intentar introducir la homeopatía en el Servicio Nacional de Salud, se le cortó financiamiento en la universidad. Fue por presión del príncipe, ha dicho RNST. El hecho gatilló a la larga su retiro. Hoy es profesor emérito en Exeter. Pero pese a sus juicios críticos, en sus escritos RNST muestra una mirada abierta.
No desestima algo a priori solo por ser alternativo y reconoce cuando excepcionalmente alguno de estos tratamientos es efectivo. Cuestiona también a quienes hacen críticas ilegítimas o exageradas a alguna de estas terapias. Además, no es alguien que pase por alto los defectos de la medicina tradicional. ¿Qué tan importante es para usted llegar al público no especializado? En medicina alternativa eso es tremendamente importante. Contrariamente a la medicina convencional, los consumidores suelen decidir por su cuenta, sin consultar a ningún profesional de la salud. Internet tiene cerca de 5 millones de sitios de medicina alternativa y casi todos ellos son acríticos, promocionales y peligrosos. Por lo tanto, necesitan urgentemente información fiable. ¿Tienen alguna responsabilidad los medios? Sí, los medios están constantemente promoviendo terapias y conceptos fraudulentos. Los periodistas quieren vender, pero deben recordar que también tienen una responsabilidad hacia la salud pública. Muchos acuden a tratamientos alternativos destacando su cualidad de natural. ¿Qué piensa de esto? Toda una industria se ha desarrollado alrededor del concepto falaz de que porque algo es natural, no puede hacer daño. Implícita en esta noción está la percepción de que la medicina convencional es de alguna manera inherentemente antinatural, dependiendo en gran medida de productos químicos sintéticos dañinos. La naturaleza, por el contrario, se representa como benigna y los remedios naturales serían no solo intrínsecamente superiores, sino también más seguros. Aunque indudablemente inteligente para fines de marketing, este argumento es falso y en muchos casos totalmente peligroso. ¿Por qué? No todas las formas de medicina alternativa son naturales o benignas. Por ejemplo, no hay nada natural en pegar agujas en el cuerpo de un paciente como en la acupuntura, o diluir y agitar continuamente un medicamento como en la homeopatía, o introducir galones de café tibio en el intestino grueso a través del recto, como en los enemas de café utilizados por algunos practicantes alternativos. Por otra parte, la naturaleza no siempre es benevolente, como cualquiera que ha estado en el mar con mal tiempo o ha tenido la desgracia de ser alcanzado por un rayo lo sabe muy bien. Incluso los extractos de plantas naturales no son necesariamente seguros. Solo piense en la cicuta. ¿Cuáles son las variantes más dañinas de la medicina alternativa en la actualidad? Quiropráctica. Los quiroprácticos causan mucho daño mediante sus tratamientos y su consejo irresponsable. Movimientos manipulativos extremos de la columna superior pueden dañar una arteria que abastece al cerebro. Cuando esto sucede, tenemos un ataque que puede ser seguido por la muerte. Cientos de tales incidentes han sido descritos en la literatura médica. También hay hierbas medicinales que contienen ingredientes tóxicos y conducen al daño de órganos, como lesiones hepáticas. ¿Y qué tratamientos si hacen bien? Algunas hierbas medicinales, como la hierba de San Juan, un efectivo antidepresivo. La hipnoterapia es efectiva para la enfermedad inflamatoria intestinal. Terapia de masaje y algunos enfoques mente-cuerpo. Usted ha dicho que parte del éxito de lo alternativo se explica por defectos de la medicina tradicional como su no muy dedicada relación con el paciente. ¿Qué otras fallas alejan a la gente? Sobre todo es el sistema en el cual los profesionales de la salud tradicionales tienen que trabajar. No hay tiempo suficiente y la relación terapéutica se subvalora. Si alguien se mejora con el efecto placebo, ¿cuál es el problema de aprovechar ese efecto? Sí, el efecto placebo puede ser útil. Pero si aplicamos una terapia efectiva con compasión y empatía, también generamos una respuesta placebo. Y además, el paciente tiene los beneficios del efecto específico del tratamiento. Solo usar placebos es engañar al paciente respecto del elemento más importante que es la respuesta terapéutica. ¿Qué deberíamos hacer con los remedios que no muestran evidencia más allá del placebo? En medicina, la posición por defecto tiene que ser que todos los tratamientos que no están apoyados por evidencia positiva deben ser considerados como no basados en la evidencia y, por lo tanto, no aptos para su propósito. ¿Por qué hay medicina alternativa? Otras ramas científicas no tienen una alternativa. No hay ingeniería alternativa. Tampoco hay medicina alternativa.
Una medicina alternativa que funciona se convertirá automáticamente en convencional. Es solo una etiqueta práctica que utilizamos para una gama amplia y muy heterogénea de terapias no probadas. El término no tiene mucho sentido. ¿Qué medicamentos o tratamientos alternativos hay que se han convertido en convencionales? No hay muchos. El mejor podría ser aceite de pescado, que tiene ácidos grasos omega 3. ¿Hay alguna evidencia de que reduce los riesgos de enfermedad cardiovascular? Con tantas publicaciones, incluyendo su libro, mostrando que la homeopatía es solo placebo, ¿por qué cree que todavía tiene tantos seguidores? Hay muchas razones para eso. Estoy empezando a darme cuenta de que la información engañosa promovida por homeópatas y periodistas es extremadamente importante. Si los consumidores supieran lo ridícula que es la homeopatía, lo pensarían 2 veces. Pero esta información les es sistemáticamente ocultada. ¿Qué le parece que es lo más peligroso de la homeopatía? Los homeópatas la defienden con frecuencia como una verdadera alternativa. Si utilizas de esa manera una terapia aparentemente inofensiva pero ineficaz para una condición seria, arriesgas tu vida. Vive en Inglaterra, pero nació y trabajó en Alemania. Porque allá la medicina alternativa está tan anidada en el sistema de salud. Esto tiene razones históricas. El Reino Unido tiene el Servicio Nacional de Salud que declaró en 1948 que casi toda la medicina alternativa estaba fuera de sus fronteras. En Alemania la medicina alternativa tiene una tradición inquebrantable e incluso se promovió mucho durante el Tercer Reich. ¿Qué piensa de la medicina antroposófica? En Chile está en aumento, con médicos que la usan como un enfoque complementario a la medicina tradicional. Estos médicos a menudo son muy cariñosos y están llenos de buenas intenciones. Pero los tratamientos antroposóficos son en su mayoría inútiles. Ellos dirían que, a diferencia de la medicina occidental, van a la raíz de la enfermedad. La mayoría de los médicos de medicina alternativa fingen tratar las causas de raíz. Si analizamos esta afirmación críticamente, pronto vemos que se trata de un eslogan vacío sin fundamento en la realidad o la ciencia. Hace poco en la TV chilena un doctor de medicina integrativa, variante que usted llamó, uno de los engaños más colosales de la actualidad, dijo que el cáncer era producto de una vida llena de odio. ¿Qué piensa? Son declaraciones totalmente irresponsables. Los que las hacen están mal informados, son antiéticos y no tienen lugar en el sistema de salud. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia. Gracias por sintonizar el canal San Miguelillo Comunicaciones Católicas.